Hola, soy ingeniero químico. ¿Qué necesito saber para llegar a ser un ingeniero de fluidos en pozo petrolero? Pues yo puedo ayudarte dándote algunos tips al respecto. Pero antes de cualquier cosa, debes enterarte cuál es el panorama actual del petróleo en México. Esto te ayudará a fortalecer tu deseo. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la producción nacional de hidrocarburos en México ha presentado una tendencia a la baja en los últimos 15 años. Y de acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex redujo su producción de petróleo de 2.8 millones de barriles por día en 2008 a 1.81 millones de barriles por día en 2018. Por lo que, en el Plan de Negocios de Pemex 2019-2024, se estima incrementar la producción a niveles de 2.7 millones de barriles por día en 2024. Para lograrlo, Pemex debe acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos e incrementar el desarrollo de campos en explotación, tanto con pozos nuevos como con reparaciones en pozos existentes. Por tanto, Pemex estima que en el 2020 se desarrollarán 20 campos prioritarios, 16 en aguas someras y 4 en tierra. Se contempla desarrollar de 20 a 40 campos por año hasta 2024 y se estima la perforación de 500 pozos hasta 2024 para alcanzar la meta de producción establecida. A pesar de que Pemex no priorizará actividades en aguas profundas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó para 2021 la perforación de un pozo exploratorio y estudios geológicos en aguas profundas del Golfo de México con tirante de agua de 4.000 metros. Y está licitando dos áreas en aguas profundas del Golfo de México, el Cinturón Plegado Perdido y la Cuenca Salina. La buena noticia es que las actividades de perforación de pozos en tierra, aguas someras y aguas profundas deberán continuarse si se quiere lograr la meta de producción de 2.7 millones de barriles por día al final de este sexenio. Y esto permitirá la contratación de personal especializado de diferentes áreas, entre ellos a los ingenieros químicos, certificados como ingenieros de fluidos de perforación y terminación de pozos petroleros. ¿Pero qué hace un ingeniero de fluidos en un pozo petrolero? Creo que antes de describir ese punto, es prioritario saber y entender, o por lo menos visualizar, qué es una instalación de pozo petrolero. Por tanto, a continuación podrás observar en una instalación de pozo petrolero en tierra cuáles son los equipos y componentes necesarios para realizarlo. En una típica instalación petrolera para perforar un pozo, pueden observarse los siguientes equipos: generadores eléctricos que suministran la energía eléctrica a toda la instalación, las bombas de lodos que suministran la presión al fluido, las presas de lodos donde se almacena el fluido de perforación, la torre de perforación que incluye la corona, el changuero, el piso de perforación y el contrapozo. También pueden distinguirse los preventores de reventón o BOPs por sus siglas en inglés, Blowout Preventers, ubicado en el contrapozo, el standpipe o tubería vertical de alta presión, la manguera rotatoria, el bloque viajero o en su caso top drive, incluyendo el swivel y el Kelly, la rampa de tuberías, el árbol de estrangulación y el tanque de viajes. Te debo decir que toda instalación para perforar un pozo tiene que contar con este equipo, aunque en plataformas marinas su distribución depende del espacio disponible, por lo que encontrarás este equipo en diferentes ubicaciones. Muy bien, entonces, ¿qué me sugieres?
Sugiero te focalices en el circuito lógico que realiza el fluido utilizado en la perforación de pozo, ya que este elemento será tu centro de atención y futura responsabilidad. El ciclo del lodo de perforación en pozos petroleros se inicia en la presa de lodos, de donde pasa a la línea de succión para entrar a la bomba de lodos, donde se suministra presión al fluido para descargarlo hacia el standpipe o tubería vertical de alta presión, continuando su paso a través de la manguera rotatoria, que es flexible, y descargar el lodo a través del swivel o unión giratoria y el Kelly o barra rotatoria, para inyectarse hacia el interior de la tubería de perforación. Estamos en el caso donde la tubería de perforación ya se encuentra dentro de la tubería superficial, esta última ya cementada como parte del pozo. Continúa el lodo su descenso hasta llegar a la parte final de la sarta de tubería, donde está la barrena, donde pasa a través de sus toberas e inicia su ascenso por el espacio anular hasta salir a la línea de retorno o de flote, escurriendo por gravedad hacia las temblorinas, donde se separa el lodo que cae de nuevo en la presa y el recorte que cae en su respectiva presa de recorte. Como observaste, este es el ciclo normal del fluido de perforación usado, pero también debo decirte que hay equipo adicional en las presas de trabajo, donde se recibe, trata y acondiciona el fluido y que también será tu responsabilidad. Ah, entiendo. ¿Y cuáles son? A continuación te los muestro. Una vez que el lodo de perforación regresa del pozo a través de la línea de retorno, o también conocida como línea de flote, cae en el área de presas, distinguiéndose la presa de asentamiento, donde se alojan además el equipo de control de sólidos conocido como las temblorinas o shale shakers. En la presa intermedia se ubican, también como parte del equipo de control de sólidos, el limpia lodos o mud cleaner y el degasificador. Y en las presas de mezcla y succión se localizan generalmente el embudo para mezclar material químico y el laboratorio de análisis físico-químico del lodo. Cabe citar que la operación de todas las presas y el equipo instalado en ellas son responsabilidad del ingeniero de fluidos. Y debo decirte que también hay equipo adicional que será responsabilidad tuya. Veo que ser ingeniero de fluidos de perforación tiene más responsabilidades de las que creí. Así es. El equipo siguiente también es responsabilidad del ingeniero de fluidos: los hilos de varita y el compresor de aire, las presas auxiliares o de reserva y el almacén de material químico. También como equipo de control de sólidos, el separador gas-lodo, el desarenador, desarcillador y el equipo de centrífugas. Todas las presas se interconectan por medio de tuberías y junto con el arreglo de válvulas y la ayuda de bombas centrífugas pueden moverse los fluidos para dar flexibilidad al proceso de elaboración, mantenimiento y mezcla de los mismos. Debe remarcarse que el ingeniero de fluidos debe conocer a la perfección todos los movimientos que pueden hacerse en las presas, ya que le permitirá analizar y planear las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos exigidos por el proceso de perforación del pozo. Bien, debo remarcarte que el fluido de perforación es muy importante porque debe cumplir varias funciones y todas son indispensables. Ah, ¿y cuáles son? Las funciones son controlar la presión de formación y mantener la estabilidad del agujero, es decir, que no se derrumbe. Realizar el retiro de recorte perforado y suspenderlo cuando el fluido esté estático. Obturar los poros de la formación permeable y minimizar los daños al yacimiento productor. Evitar o disminuir la corrosión y facilitar la cementación de las tuberías de revestimiento. Evitar o minimizar al máximo el impacto ambiental y servir como medio para transmitir datos. Enfriar y lubricar la sarta de perforación y ser transmisor de la energía hidráulica hacia la barrena.
¿Y debo aprenderlas de memoria? Con el tiempo y la experiencia que adquieras lo podrás hacer, pero no las pierdas de vista. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para que el fluido realice todas estas funciones? Bueno, el fluido debe tener ciertas propiedades que deberás determinar con un análisis físico-químico en el laboratorio ubicado cerca de las presas. Y estos datos te ayudarán a determinar qué cantidad de aditivos y material químico debes agregar al fluido para controlar el valor de esas propiedades. Algunas de las propiedades del fluido de perforación que se monitorean y controlan son la relación aceite-agua presente, el pH, el filtrado, la salinidad, la dureza, la alcalinidad, el enjarre, la reología, la tixotropía, la viscosidad y la densidad. Todas estas propiedades son determinadas en el laboratorio químico mediante un análisis físico-químico y son indicadas en todo reporte hacia los especialistas involucrados. Bien, para mantener o modificar estas propiedades se debe agregar en cantidades cuantificadas aditivos líquidos, lubricantes y aceites. También se utilizan la varita y la bentonita. Además se usan dispersantes, floculantes y sales, así como agua, ácidos y álcalis. Todo este material se encuentra en el almacén de material químico y es responsabilidad del ingeniero de fluidos mantener un inventario actualizado y tener disponibles en el almacén y en el laboratorio las hojas de datos de seguridad de cada material químico, o MSDS, por sus siglas en inglés, Material Safety Data Sheet. Muchas propiedades ya las conoces y otras ya las aprenderás a su tiempo. Pero ahí te va una buena noticia. Muchas de las empresas que se encargan de dar el servicio de fluidos, incluido Pemex, dan cursos de capacitación y cuentan con manuales detallados que tendrás que leer y dominar. Perfecto, eso me será de gran ayuda. Normalmente es un curso teórico práctico de 3 meses, donde te darán los temas que te mencionaré en breve. Debes saber además que empresas como Halliburton, MI Suaco, Schlumberger, Cinemod, Waterford, QMax y hasta la misma paraestatal Pemex, entre otras, se han preocupado por generar manuales de fluidos de perforación y terminación de pozos petroleros, y además han sido promotoras para impartir en sus instalaciones y algunos a nivel internacional cursos teóricos prácticos a sus ingenieros principiantes y aspirantes a convertirse en ingeniero de fluidos. En estos manuales y cursos impartidos de fluidos de perforación y terminación de pozos petroleros se abordan principalmente los temas básicos siguientes: funciones del fluido de perforación, química básica de polímeros, reologías e hidráulica, control de sólidos y control de filtración, cálculos de ingeniería, lodos base agua, base aceite y sintéticos, presión de formación y control de la presión, estabilidad del pozo, salud, seguridad y medio ambiente. Y además se tratan temas selectos de problemas encontrados durante la perforación del pozo, como asentamiento de varita y corrosión, la pérdida de circulación, la pega de tubería, los fluidos de yacimiento y la operación en aguas profundas. No hay que perder de vista que no todos los temas se ven a profundidad y requerirán un estudio especial, curso específico o inclusive certificaciones especiales, como es el caso de la operación en aguas profundas. Hasta aquí solo te he mencionado aspectos conceptuales sobre las instalaciones petroleras y del fluido de perforación. ¿Qué más me recomiendas saber? Vamos a iniciar algo de cálculos relacionados con el volumen de presas y de tuberías. ¿Lista? Normalmente una presa de lodos tiene una geometría rectangular,
por lo que tiene largo, ancho y altura, y su volumen se calcula multiplicando el largo por el ancho por la altura. Si utilizamos las medidas de esta presa hipotética, su volumen total será de 60 metros cúbicos. Y si este volumen total lo dividimos a su vez por su altura, se obtendrá un factor volumétrico que nos ayudará a saber el volumen de la presa por unidad de altura de la misma. Esto es importante para el ingeniero de fluidos porque al saber la altura o nivel de lodo depositado en la presa, puede conocerse su volumen. En un caso hipotético, si la altura del lodo es de 2.80 metros y utilizamos el factor volumétrico, obtendremos 42 metros cúbicos de fluido contenido en esta presa hipotética. Como dato, la mayoría de las plataformas marinas en el Golfo de México que trabajan para Pemex tienen indicado en sus presas las medidas de profundidad para una fácil referencia. Como vamos a trabajar con tubería en la instalación petrolera, vamos a ver cómo se calcula el volumen de un cilindro vertical. Todo tubo de acero tiene un diámetro externo y un diámetro interno. Si tomamos en cuenta este último, podemos calcular su área mediante la expresión pi por radio al cuadrado, pero como el radio es la mitad de su diámetro, hacemos la sustitución y elevamos al cuadrado. Obtenemos el área en función del diámetro como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esta área multiplicada por su longitud nos daría el volumen del interior del tubo. Supongamos que el radio interno del tubo es de 6 pulgadas y tiene una longitud de 12 metros. Como el diámetro está en pulgadas y la longitud en metros, hacemos un análisis dimensional para cambiar unidades y expresar el volumen en decímetros cúbicos o litros, llegando a la expresión diámetro interior del tubo al cuadrado por 0.5067 por la longitud, donde el diámetro está en pulgadas, la longitud en metros y el volumen se obtiene en litros, dando como resultado en el caso hipotético de 875.58 litros. Esta expresión sí tienes que memorizarla, ya que por lo regular estas unidades son las utilizadas para los tubos y el volumen, pero ya sabes cómo se determina el volumen por si quieres cambiar unidades para sus magnitudes. Para el caso de tubos concéntricos, el volumen importante es el que se denomina volumen anular, señalado en color naranja, y toma en cuenta el diámetro interno del tubo exterior y el diámetro externo del tubo interior. Por tanto, el volumen anular puede expresarse como la diferencia del cuadrado del diámetro interno del tubo exterior menos el cuadrado del diámetro externo del tubo interior por 0.5067 por su longitud. Si quieres comprobarlo, adelante. Ya tienes elementos para obtener esta expresión, que dicho sea de paso, también deberás memorizarla. Espero te haya sido claro y fácil llegar a las ecuaciones para determinar estos volúmenes, ya que te servirán para realizar el balance de materia en el sistema. Sí, claro, entiendo. Además que tendré que practicar para mejorar mi desempeño. ¿Y qué otro cálculo me recomiendas aprender? Ahora te sugiero revisar el concepto de presión en el pozo y presión hidrostática, pero antes, brevemente te mostraré cómo es la perforación del pozo. En forma simplificada, una sarta de tubería está compuesta por la barrena de perforación, accesorios de estabilidad, equipo especial de medición y tubería de perforación. Una vez armada la sarta, la perforación del pozo inicia perforando con un diámetro de barrena mayor, por ejemplo 36 pulgadas. Ya hecho el agujero, se mete una tubería de revestimiento llamada casing, con un diámetro externo menor que el diámetro de la barrena inicial, y se llena de cemento el espacio anular dejado entre el agujero descubierto de 36 pulgadas y el casing, cementando así este último. Para continuar con el proceso de perforación del pozo, se arma una nueva sarta
con un diámetro de barrena y accesorios menor que el diámetro interior de la tubería de revestimiento, y se reinicia la perforación con un nuevo diámetro del pozo hasta la profundidad planeada. Una vez alcanzada la profundidad de la nueva barrena y recordando que la tubería de revestimiento ya está cementada, por lo que ya no debe tomarse en cuenta su volumen anular, ya que está lleno de cemento y no de fluido de perforación. El fluido de perforación llenará ahora el interior del casing y el nuevo agujero descubierto. Normalmente el volumen de fluido en el interior del casing es mayor que el volumen contenido en el agujero descubierto. Imagínate que a una persona recostada en el piso que ocupa un área se le encima a otra persona y otra y otra. ¿Cómo te sentirías? La persona que está abajo experimenta el peso de las 3 personas de arriba, sintiendo que puede estallar. Recuerda que el peso es una fuerza y si se ejerce sobre un área, sentirá un incremento de la presión. Bueno, lo mismo sucede con las capas de formación de la corteza terrestre. Conforme se avanza en la profundidad del pozo, estas capas van incrementando la presión sobre el mismo. Bien, una vez que se ha hecho el agujero descubierto, este es sometido, como ya se dijo, a las presiones ejercidas por los estratos de la corteza terrestre. Para mantener la estabilidad del agujero, es decir, evitar que se derrumbe y controlar la presión de formación, se llena el pozo con lodo de perforación, permitiendo cumplir con estas dos funciones utilizando el concepto de presión hidrostática ejercida por este fluido, a consecuencia de su densidad y la profundidad vertical verdadera. Esta presión hidrostática ejercida por un fluido puede expresarse en función a la densidad del fluido y de la profundidad vertical verdadera mediante la siguiente ecuación. La presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la profundidad sobre 10, donde la presión hidrostática es obtenida en kilogramos por centímetro cuadrado. La densidad de fluido es utilizada como kilogramos por decímetro cúbico, que numéricamente es igual a gramos sobre centímetro cúbico, y la profundidad vertical verdadera es expresada en metros. Podrás observar en la parte inferior de la diapositiva el análisis dimensional de las variables utilizadas. Ubiquémonos en el diagrama del ciclo de lodo de la perforación, específicamente en la barrena ubicada al final de la sarta de perforación. Cuando el trayecto del fluido o lodo pasa de la sarta de perforación al espacio anular, este paso puede asemejarse al concepto del tubo en U, para entender más fácilmente la participación de la presión hidrostática. Consideremos una profundidad vertical verdadera de 1000 metros. Si llenamos un extremo del tubo en U, en nuestro ejemplo del lado de la sarta de perforación, con lodo de densidad de 1.20 gramos sobre centímetro cúbico, podemos calcular con la expresión para la presión hidrostática la presión que este fluido ejerce en la barrena, equivalente en este ejemplo a 120 kilos por centímetro cuadrado, o igual a 1764 psi o libra sobre pulgada cuadrada. Ahora, si llenamos el otro extremo de la U, o en nuestro ejemplo el espacio anular, con lodo de la misma densidad de 1.20 gramos sobre centímetro cúbico y utilizamos la misma ecuación, es obvio que este lodo ejercerá la misma presión hidrostática de este lado, por lo que ambos extremos permanecerán en equilibrio y el fluido estará en reposo. Tomando el mismo ejemplo, en el lado de la sarta de perforación permanece el mismo lodo de 1.20 gramos sobre centímetro cúbico, pero del lado del espacio anular ahora lo llenamos con fluido de 1.10 gramos sobre centímetro cúbico. La presión hidrostática ejercida en este lado será de 110 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 1617 psi. Es decir, la presión hidrostática del lado de la sarta de perforación será mayor que la presión hidrostática del lado del espacio anular. En consecuencia, las columnas de lodo están desbalanceadas, lo que provocará que el lodo del lado del espacio anular sea empujado hacia arriba,
saliendo hacia la superficie en forma espontánea, hasta que el equilibrio hidrostático se restablezca. Este ejemplo enfatiza una de las principales responsabilidades del ingeniero de fluidos, siendo el de mantener una densidad constante en todo el circuito de lodo de perforación. De lo contrario, se presentará el desbalance hidrostático de las columnas. Sencillo, ¿verdad? Pero son cálculos que tendrás que hacer en forma cotidiana para dar apoyo al superintendente o companyman responsables de la instalación. Este ejemplo me facilitó el entendimiento, aunque debo repasar los análisis dimensionales y comprobar la aplicación de las fórmulas descritas. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Sí, quizá también pueda decirte cómo se calcula el gasto de la bomba triplex. La bomba de lodos hace circular el lodo a presión controlada durante la perforación. Es usual utilizar una bomba llamada triplex, ya que opera con 3 pistones. Esta bomba es de tipo de desplazamiento positivo. Cada pistón está compuesto en forma simple por un cilindro o camisa con un diámetro interno, dentro del cual se localiza propiamente el pistón o émbolo, accionado por su vástago para moverlo una distancia L denominada carrera del pistón, permitiendo realizar un movimiento de vaivén. Este cilindro se llena de fluido, por lo que se puede calcular el volumen que será desplazado por el pistón. Un ciclo de vaivén completo de los 3 pistones constituye una carrera, una embolada o un stroke. Con estos elementos se puede determinar el caudal de la bomba triplex con la siguiente ecuación, considerando los 3 pistones y un factor de rendimiento de la bomba, que normalmente es mayor o igual al 85%. Si el diámetro interno de la camisa y la carrera del pistón se expresan en pulgadas y se realiza un análisis dimensional para expresar el caudal de la bomba en galones por stroke o galones por embolada, se llega a la siguiente ecuación. Ahora bien, si la velocidad de la bomba la expresamos como strokes o emboladas por unidad de tiempo, por ejemplo, emboladas por minuto, y lo multiplicamos por el caudal de la bomba en galones por embolada, obtenemos el flujo de la bomba expresada en galones por unidad de tiempo o, por ejemplo, galones por minuto. Bien, con la información obtenida para la bomba triplex, podrá calcularse el tiempo que tomará llenar un volumen conocido expresado en galones, tan solo dividiendo este volumen conocido entre el flujo de la bomba triplex en galones por minuto. Y si este tiempo calculado lo multiplicamos por las emboladas por minuto con las que está trabajando la bomba triplex, se podrá conocer el número de emboladas necesarias para llenar ese mismo volumen. Por ejemplo, si tomamos el volumen en galones de la tubería de succión, de la tubería de descarga, del standpipe, de la manguera rotatoria, del swivel y del heli, podrá calcularse el tiempo y el número de emboladas necesarias para llenar ese volumen o para colocar un fluido en la entrada de la tubería de perforación con la bomba triplex. Si conocemos el volumen en galones de la sarta de perforación, se podrá obtener el tiempo y el número de emboladas necesarias para llenar la sarta o para colocar un fluido en la punta de la barrena de perforación con la bomba triplex. Si conocemos el volumen del espacio anular en galones, podremos calcular el tiempo necesario para llenarlo. En particular, a este tiempo se le denomina tiempo de atraso, y también podrá calcularse el número de emboladas necesarias para llenarlo. O sea, podrá calcularse el tiempo y el número de emboladas necesarias para tener un fluido en la salida del pozo, contado desde la barrena o fondo perforado hasta ese momento. Finalmente, si sumamos todos los volúmenes anteriores y le agregamos el volumen de las presas activas en galones, podremos conocer el tiempo y el número de emboladas necesarias para llenar todo el circuito de lodo de perforación,
o retornar el fluido a la presa en el ciclo completo de circulación. Te debo remarcar 3 puntos importantes. El primero es que no olvides que el concepto de stroke o embolada es similar y considera en un stroke o una embolada el volumen de los 3 pistones. Ok, entiendo, lo tendré presente. Segundo, que el cálculo de estos datos los debes de tener siempre muy en cuenta, porque el superintendente o companyman se apoyarán en el dato que tú les proporciones, y debo enfatizar la importancia de estos datos para la operación de perforar un pozo. Vaya, por eso debo tener amplio conocimiento y cuidado en la obtención de esos datos, ya que serán mi responsabilidad. Y tercero, que conforme se avance en la perforación, los volúmenes de las tuberías de revestimiento de la sarta de perforación y del pozo descubierto van cambiando, por lo que deberás tener este cálculo actualizado en todo momento. Ok, eso me obliga a estar pendiente y enterada del avance diario del pozo. Mira, qué bueno que tocas ese punto. Todas tus responsabilidades se harán evidentes porque al final del día deberás entregar un reporte del fluido, donde anotarás los datos y recomendaciones del fluido y los datos de la operación, lo que te obligará y te ayudará a estar actualizado en cuanto a las operaciones efectuadas en el pozo. ¿Podrías explicarme cómo es ese reporte y cuánta información debo entregar? Enseguida te muestro un formato de reporte y te explico la información necesaria. Esta es la parte 1 de 2 de un formato para reporte diario del ingeniero de fluidos, aunque cada compañía tiene en particular el suyo. En este reporte puedes observar que habrá datos que te deban de suministrar otras especialidades, pero que deberás incorporar a tu reporte, y otros datos que son responsabilidad del ingeniero de fluidos y que deberás compartir con las otras especialidades. La información de otras especialidades es los datos generales del pozo, datos de la barrena, sarta de perforación y programa de TRs o tuberías de revestimiento, los datos de bombas y circulación, reporte operativo de perforación del día. En tanto que la información del ingeniero de fluidos es datos de propiedades del fluido, tratamiento de lodo en el día y recomendaciones, detalle de movimientos de fluidos y volúmenes en presas, y datos y accesorios del equipo de control de sólidos. En la parte 2 de 2 de este formato para reporte diario del ingeniero de fluidos se incluye la información de otras especialidades, gradiente de fractura y datos de desviación del pozo, tiempos de perforación y el superintendente del pozo. Del ingeniero de fluidos, inventario de material químico, volumen de lodo diario, datos de pérdida de fluido, datos de reología e hidráulica y el supervisor e ingeniero de fluidos. Observo que es una gran cantidad de información que se incluye en el reporte y alguna no depende del ingeniero de fluidos. Exacto. La información que manejan todas las especialidades debe compartirse. De esta manera todos estarán enterados para conseguir un mismo objetivo, la perforación del pozo. Supongo que hay más información que debo saber. Sí, claro, pero debes tener en cuenta que esta presentación solo fue para darte un panorama general de lo que hace un ingeniero de fluidos en un pozo petrolero, y conforme adquieras más conocimientos y experiencia práctica, irás avanzando en su entendimiento. Así que mucho estudio, mucha práctica, mucho entusiasmo y actitud para aprender de todos los que colaboran en la perforación de un pozo. No cabe duda que será un gran reto y compromiso llegar a ser un ingeniero de fluidos, pero estoy lista para aprender.